bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar sobre el metaverso y la inversión de las empresas. Mi nombre es Silvina Majón, yo soy gerente de marketing del Parque Empresarial Austral, esta hermosa postal que ven en el fondo. Para quienes no lo conozcan, el Parque Empresarial Austral es el parque científico y tecnológico de la Universidad Austral, está en el campus de la Universidad Campillar, y es el lugar con el propósito que las empresas puedan verse inmersas en un mundo en un entorno que combina y vincula la parte académica y corporativa, con el objetivo de poder llevar adelante distintos tipos de desarrollos que van más allá de la tarea que haga cada una de las empresas. En el parque hay distintos espacios de oficinas, hay naves industriales, hay terrenos, y eso hace que haya una diversidad y que se haya formado una red de negocios que está constantemente evolucionando más allá del propósito de cada una de las empresas que acá, que ya son más de 90, entre todos estos espacios que les mencionaba, y también el coworking que tenemos. Un poco así como conocimos también a Nicolás Cuello, quien hoy nos acompaña, que es presidente y fundador de Lucots, en una actividad hicimos de realidad inmersiva, donde Nico nos acompañó, y a través de las charlas que fueron surgiendo, quisimos abrir este espacio porque la verdad que es una temática súper interesante en lo que se viene. Y sumamos también a Chris Menu, que es presidente del Space Kids Foundation, que nos va a estar ampliando un poco también cómo va la perspectiva de todo lo que tiene que ver con el mundo del metaverso, tanto para las empresas como también para nosotros los mortales, vamos a decirlo, para la sociedad. Así que bueno, los voy a dejar con ellos, que son los que saben, y como les comentaba recién, pueden también ir dejando preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Al final vamos a hacer una ronda para que puedan ampliar lo que nos vayan contando, y respondiendo a una de las preguntas que ya tenemos, al finalizar esta charla les vamos a hacer llegar el video para quien quiera verla más en detalle. Lo van a tener también en disponibilidad en el canal de YouTube del parque, así que los invitamos también a seguirnos para poder tener acceso. Los dejo con Nicolás y bienvenidos a todos. Bueno, gracias Sil por la presentación. Voy a compartir pantalla. A ver si, decime si pueden ver. A ver ahí. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, Nico. Ok, bueno, gracias, vuelvo a repetir, gracias por la invitación, por abrir este espacio para contar estos temas que son nuevos, que son totalmente novedosos. Yo soy presidente fundador de Lucots, que es una empresa que se dedica a asesorar a empresas para meterse en todos estos temas, todas estas tecnologías, e ir acompañando en estas nuevas estrategias. Vamos a hablar del metaverso puntualmente. ¿Qué es el metaverso? Esta definición es un poco teoría y un poco mía. O sea, el metaverso es una plataforma digital inmersiva donde los avatares y usuarios, que no necesariamente sea un avatar, se conectan de forma económica, social y lúdica. Abajo voy a dejar en algunas presentaciones palabras como claves donde ustedes pueden investigar un poquito más, y la idea es darles datos para que, nada, por ahí amplíen su conocimiento o puedan investigar un poquito más. Metaverso, realidad virtual, mundos virtuales, realidad aumentada, son todos estos temas que están netamente relacionados. ¿Qué no es el metaverso? El metaverso no es realidad virtual, pero puede pasar, puede suceder con realidad virtual. No es una actualización de un videojuego, pero sí puede suceder en un ámbito dentro de lo que es un videojuego. Y el metaverso no es una tecnología, sino que es un conjunto de tecnologías que sinergian para que esto pase. Y ahora vamos a hablar de algunos aspectos claves, para mí, que son tecnologías que son potenciadores, no son dinamizadores. Generalmente en las charlas por ahí se entiende que todos estos aspectos son
sea, cumplen una función en el metaverso, pero vamos a ver un poquito más adelante que no necesariamente estas tecnologías tienen que estar atadas al metaverso. Es algo que va a potenciar o por ahí es una característica que le va a dar al metaverso según la estrategia de cada empresa. Por ejemplo, blockchain. Blockchain, como ustedes saben o no, es un registro de una base de datos descentralizada. Es lo que lo llaman un libro contable de Internet, donde se registran datos, se registran transacciones. Es como darle un poco de transparencia a una tecnología. Ahí tenemos, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Zcash, Polkadot, son cadenas de bloques donde se registran, esto es lo que les decía, datos o transacciones. Después tenemos los NFTs, que son los tokens no fungibles, que son únicos e irrepetibles. Sin blockchain no hay NFT, o sea, van relacionados, van de la mano, y ahí tenemos, bueno, OpenSea, Bored Apple, son temas que tienen que ver con los NFTs, que podemos hablar mucho de este tema, pero para que ustedes sepan puntualmente, es un activo digital que se registra en la blockchain. También puede ser lo que vamos a ver, son parcelas dentro de un metaverso. Son temas que se van relacionando y después vamos a ver cómo se van aplicando en los metaversos. Después, bueno, tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada, que esto potencia algunos metaversos están muy, muy avanzados en estas experiencias inmersivas. Después vamos a ver cuáles son, pero bueno, Oculus es realidad virtual, HTC Vive son dispositivos de realidad virtual, Niantic es la empresa que desarrolla Pokémon Go, que también tiene un origen como de juego pensado como un metaverso. Después tenemos lo que es Web3. Web3, para que ustedes entiendan, es la evolución de la web que nosotros conocemos. Es la web donde las empresas tenían todo el poderío y el monopolio de los datos. Lo que viene a ser la Web3 es poner al usuario en el centro y cuidar todo lo que es la privacidad, los datos, la transparencia. Se centraliza mucho en el usuario y también va de la mano con la blockchain y con los NFTs. Así que son conceptos que se relacionan mucho, pero después vamos a ver cómo impactan en los metaversos. Bueno, tenemos las wallets, MetaMask, son características que se conectan a la Web3 y por ahí le dan una ventaja a un metaverso, a una tecnología o a una empresa con respecto a otra. Entonces, para que ustedes vayan viendo características que pueden potenciar, pueden dinamizar, pero no necesariamente son exclusivas de metaverso o todos los metaversos pueden cumplir con todas estas tecnologías. Después tenemos, bueno, las criptomonedas, podemos hablar muchísimo, pero para resumir, las criptomonedas lo que hacen es un criptoactivo, es un activo digital que se usa para intercambio y se registra en la blockchain. O sea, ahí tenemos Bitcoin, Ether, USDT, DAI, Mana, que es una criptomoneda puntual de un metaverso, Sand, que también es un token, una criptomoneda puntual de un metaverso. Pero bueno, esto es un intercambio que se está empezando a dar. Hay metaversos que tienen como estrategia potenciar su moneda y hacen foco en generar ingresos por ese lado. Después tenemos la inteligencia artificial que, para resumirlo, estos sistemas de machine learning, de big data, van a potenciar al metaverso y le van a dar más practicidad, van a hacer foco en este ida y vuelta, este engagement, que es el ida y vuelta con el usuario. Entonces, esto, o sea, la inteligencia artificial, esto que marcamos, puede que en algunos metaversos todavía no esté ni siquiera desarrollado. Entonces, esto puede ser una característica diferencial del metaverso. Depende, bueno, como decíamos recién, de la estrategia de la empresa. Después tenemos el 5G. El 5G viene como un potenciador, como una característica que, según lo que se pronostica, le va a dar un salto cuando sea masivo, cuando tenga todas las características que se proyectan. Va a ser un salto masivo en lo que es el metaverso. ¿Por qué?
porque va a potenciar la estrategia de las grandes empresas que están desarrollando los metaversos. Va a ser, por ejemplo, se habla del metaverso mobile, se habla de estar 100% conectado con esta plataforma digital, poder todo el tiempo ir chequeando qué está pasando. Entonces, eso hoy no sucede, porque el 5G está en una etapa inicial, digamos. Pero también se habla de, por ejemplo, lo que es el renderizado en real time, en tiempo real, donde uno, para darles un ejemplo, entra en un metaverso y quiere cambiar el ámbito con inteligencia artificial, con un reconocimiento de voz. Puede, por ejemplo, yo entro en un metaverso, en un ámbito digital donde está todo en blanco, ¿no? Entro en un mundo en blanco. Entonces digo, bueno, quiero una playa. Y se proyecta una playa, o sea, se va construyendo. ¿Eso cómo se logra? Con inteligencia artificial, con 5G. Se está trabajando, hay empresas muy grandes que están trabajando en esto y que se van adelantando en esto, y ese puede ser, como digo, un potencial del metaverso. O sea, tener esta estrategia de decir, bueno, en mi ámbito, en mi plataforma, los usuarios van a conectarse y van a poder crear sus propios mundos mediante voz. Entonces, nada, las tecnologías se van mezclando y se van dando las ventajas. Y después tenemos lo que son las DAOs. Las DAOs son organizaciones descentralizadas, autónomas, que actúan como criptocooperativas. ¿Pero por qué criptocooperativas? Porque en muchos casos los tenedores de criptoactivos, de tokens, de los metaversos, lo que hacen, van decidiendo para dónde va, cuál es el rumbo del metaverso, cuál es el rumbo de esa plataforma, mediante votos, mediante propuestas. Esto es algo nuevo, es algo que se va originando con blockchain, con todas estas tecnologías nuevas. Y lo que hace, bueno, es darle transparencia. Como vamos a ver en un ratito, hay metaversos que son muy grandes y no tienen ningún tipo de regulación descentralizada. Son metaversos que son totalmente privados. Pero bueno, como decimos al principio, los usuarios son los que van a decidir, y el foco va a estar en dónde están los usuarios y dónde están la mayor cantidad de usuarios. Entonces, todas estas tecnologías y todo este mix de tecnologías que se pueden ir potenciando, se va a ir dando a medida que los usuarios le den un valor. O sea, cuando elijan estar dentro de ese metaverso, va a ser cuando algún punto de esta tecnología sea importante. Entonces, es importante tener en claro, tenerlas presentes, pero no necesariamente tienen que estar dentro del metaverso. Eso lo va a elegir cada uno, digamos, cuando ingrese o cuando le dé el valor a cierta característica del metaverso que elija. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de avatares. Avatares es algo clave en este nuevo mundo. Acá tenemos un ejemplo de una empresa que se llama Ready Player Me, que después la pueden buscar, que mediante una selfie, o sea, puede generar un ID, que lo interesante y lo nuevo y lo novedoso es que este avatar se puede usar en distintos mundos. O sea, te da un ID donde vos podés usarlo en distintos metaversos y sigue manteniendo las mismas características. Entonces, el potencial de esta empresa es la interoperabilidad, o sea, tener esa ventaja de decir, bueno, podés crear, porque hoy por hoy casi esta empresa es única, digamos, no hay otra, porque hoy por hoy cada metaverso, cada plataforma digital tiene su avatar y o sea, lo va creando, le va dando forma a medida que el usuario va comprando características. Bueno, esto lo que tiene es, bueno, el avatar lo puedo crear y lo puedo usar en cualquiera de estos mundos. Ahora vamos a hablar un poco de los metaversos más populares, los que son, o sea, los que tienen más usuarios, los que tienen más capitalización de mercado. Decentraland es uno de los primeros, digamos, pensados y originados como un metaverso. Fue creado por un argentino, y varias empresas ya se empiezan a meter de lleno con estrategias. Por ejemplo, JP Morgan abre una sucursal llamada Onyx en Decentraland. Se venden parcelas. Lo que tiene este metaverso, que tiene una estrategia que es el token, o sea, potenciar su moneda, potenciar su NFT, o sea, la parcela es un NFT. Entonces, la estrategia es, vamos a hacer crecer nuestro capital vendiendo NFTs, vendiendo
vendiendo, por ejemplo, el Metaverse Fashion Week, que se hizo en abril de este año, con marcas como Tommy Hilfiger, el Dolce & Gabbana. Lo que hacían, vendían ropa, pero en realidad están vendiendo NFT, están vendiendo activos digitales, pero la estrategia de este metaverso es esa. También hay una DAO atrás, hay una blockchain, hay criptomonedas, maná. Entonces, en este metaverso, que es uno de los más nuevos, o sea, los más viejos en el sentido del desarrollo, pero los más nuevos en la potencia de todas las tecnologías, vemos que se aplican muchas de estas características que hablamos antes. Después tenemos Minecraft. Minecraft es un metaverso, a ver, que se origina como un juego, totalmente distinto al anterior. Fue comprado por Microsoft en 2014, en 2.500 millones de dólares. Lacoste lanza una colección de ropa física y de NFTs en la plataforma. O sea, y arma un marketplace llamado Cocoland. Esta estrategia es muy interesante, después si la pueden investigar, porque como que se unifican los dos mundos. O sea, es muy, muy novedoso y está bueno verlo como un caso puntual. Bueno, tiene 400 millones de usuarios en China, o sea, nada más que en China. Y la estrategia de este metaverso es el marketplace, vender los activos, vender, no sé, espadas, vender características. Entonces ellos se focalizan en eso. Acá no hay atrás, no hay una blockchain, no hay NFTs, no hay ninguna estrategia de las que hablábamos antes, pero sí está focalizado en vender características. Sí tienen hay un espacio dentro del Minecraft que es netamente de NFTs, pero es de una empresa privada. Entonces, lo que ellos focalizan es en decir, bueno, el marketplace es lo que nos va a dar plata, o sea, es lo que nos va a dar dinero, entonces focalicemos en desarrollar estas características. Bueno, 120 millones de usuarios activos por mes, es muy grande y cada vez las empresas se van sumando con más experiencias. Después tenemos The Sandbox, que también es muy similar a Decentraland, y también tiene una estrategia de vender parcelas, de vender también yates virtuales. Es muy, muy novedoso lo que están haciendo. Por ejemplo, Havas Group, que es una empresa de marketing de las más grandes del mundo, se suma en 2021. Snoop Dogg, bueno, ya lo que no lo conocen, es un rapero muy, muy, muy conocido. Adquiere una mansión, Snoopverse, esto es muy loco, por algo así como $600.000. Y lo que tiene de loco que él compra la parcela y la parcela de al lado se vende en $400.000 a otro usuario que solo tenía de objetivo de estar al lado de la parcela de Snoop Dogg. Entonces la estrategia va cambiando, van apareciendo otras cosas, otras percepciones de los usuarios, donde hay que estar y hay que ver dónde ponemos el foco. Bueno, más de 300 empresas ya se sumaron, Adidas, HBC, Playboy, muchas marcas. Y bueno, también tiene una DAO, una criptomoneda, está sobre una blockchain. La estrategia es como decíamos, la de Decentraland, es otra y se origina desde otra forma. Después tenemos Horizon Worlds, que es el metaverso de Meta, de Facebook. Este metaverso, por ejemplo, es uno de los más grandes, tiene 300.000 usuarios activos en realidad virtual, o sea, es el más grande en lo que es realidad virtual. Lo que tiene es que no, o sea, lo que no tiene, perdón, no tiene una blockchain, no tiene NFTs, no tiene criptomonedas, o sea, es un metaverso que, como decía al principio, se va originando puntualmente de una tecnología que es realidad virtual, y los usuarios se van sumando. Entonces, en este punto lo más importante es el usuario. O sea, el usuario tampoco exige por ahí transparencia en ese tipo de características. No exige una blockchain, no exige que los intercambios sean por NFTs, no hay criptomonedas. Es un metaverso que tiene otras características. Tiene workspace, tiene lugares de esparcimiento. Entonces, ahí está la potencia de este metaverso. Y ahí es donde ellos sacan provecho, digamos, donde Meta saca sus características, sigue sumando, sigue vendiendo dispositivos de realidad virtual. Entonces la estrategia es otra, pero no deja de ser un metaverso.
Después, bueno, Roblox. Roblox también se origina como un juego, pero hoy por hoy es uno de los más grandes en cantidad de usuarios. Tiene 55 millones de usuarios activos por día y tiene algo así como 500 millones de usuarios en el mundo. Es un metaverso muy nuevo, muy grande, que también se origina como un juego 2D y las empresas se empiezan a sumar porque, ¿qué pasa? Ven que los usuarios, su público está ahí, o sea, su público está, va empezando a tocar estos temas, Nike, por ejemplo, habla de Nike Land, Gucci habla de Gucci, lo que es el Gucci Garden, lo loco de Gucci que, por ejemplo, venden artículos, se detectaron que venden artículos más caros en el metaverso que en las tiendas físicas. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía, de algunos datos que me parecen que son claves y son como esperanzadores para todo este mundo. Todos estos datos son sacados de informes de JP Morgan y de McKinsey. JP Morgan, bueno, un banco de los más importantes del mundo, y McKinsey es una consultora muy, muy, muy grande, que dice que en los primeros 5 meses de 2022 se invirtieron 120.000 millones de dólares, más del doble de lo que se invirtió en 2021, o sea, más del doble en 5 meses. Son números que la verdad que parecen monstruosos, pero ves como la tecnología va avanzando a niveles, la verdad que impensados. Bueno, los consumidores se estima que van a generar 5 billones de dólares en 2030. El gaming va a pasar a mover 125.000 millones. Todo esto es en 2030, o sea, ya. Lo que es el mercado publicitario, 144.000 millones a 200.000 millones. O sea, esto también va de la mano con inteligencia artificial, de cómo aparecen las publicidades, etcétera. El comercio electrónico en 2030 2.6 billones, y todo lo que es academia virtual también va a mover mucho, mucho, mucho. Y después para ir redondeando, ¿en qué invertir? ¿En qué deben invertir las empresas como para meterse en este nuevo mundo? En capacitaciones, en entender lo que es la transformación digital, entender lo que son las herramientas de innovación, design thinking, agile, entender todas estas nuevas tecnologías y puntualmente entender lo que es el metaverso. Después en infraestructura, o sea, mejorar el hardware, las redes, los sistemas de pago, los servidores. Todos estos temas son más allá de meterse al metaverso para ir transformándose y es encaminado para digitalizar la estrategia, digamos. Después, lo que es software, apuntar a lo que es software libre, ciberseguridad, cloud, la nube, entender lo que son las APIs, estos servicios nuevos, la interoperabilidad, o sea, apuntar todas estas estructuras a múltiples plataformas, mobile first, primero todo lo que es mobile, gamificación, empezar a jugar, a entrenar con gamificación, la co-creación. Son todos temas que las empresas tienen que empezar a estar alerta para no solo apuntar a metaverso. El metaverso sería como la frutilla del postre, digamos, pero después hay que empezar a mover la estrategia hacia algo digital, ¿no? Después tenemos algunos casos de éxito en Argentina y en la región. Por ejemplo, Almundo usa la realidad virtual para fidelizar clientes, para pronosticar elecciones de los clientes de lugares, de zonas donde apuntar sus servicios. Volkswagen, por ejemplo, hace poco implementa lo que es un concesionario digital, donde ya ahorran espacio, o sea, reduce costos, se muestra como una empresa innovadora y tiene un concesionario digital donde el usuario puede entrar a los autos, se puede cambiar los colores, puede ver las funcionalidades, todo por realidad virtual, por realidad aumentada, con pantallas táctiles. Después tenemos a Hyundai, que por ejemplo presenta uno de sus modelos en el metaverso, en Decentraland puntualmente, y saca una colección de NFT llamado Metamobility. Después LG tiene, por ejemplo, una plataforma donde podés entrar a ambientes 360 y podés visualizar todos los productos de la marca. Después tenemos entrenamientos, por ejemplo, manejo del fuego.
entrenamientos de alta, o sea, peligrosidad. Y después tenemos, por ejemplo, recorridos virtuales, laboratorios que muestran equipamiento, muestran procesos, con la misma tecnología de Street View, o sea, la tecnología donde uno puede recorrer, por ejemplo, calles. Bueno, esto se hace dentro de un laboratorio y el laboratorio puede mostrar, por ejemplo, distintas características que los benefician. Y esta es una recomendación, si pueden entrar, es un metaverso para que ustedes vean, es el avatar es la academia de Rafa Nadal, es un avatar donde pueden recorrer la academia, pueden verlo, esto, bueno, los que le comentaba, puntos claves, es muy simple y es muy didáctico también, en metaverso.rafanadalacademy.com. Algunas conclusiones: hay empresas ya orientando su estrategia de metaverso. Hay grandes empresas que toman el metaverso como una sucursal, o sea, no sé, Madrid, Miami, New York y Roblox, o sea, esa es la estrategia de las nuevas empresas. El crecimiento de estas tecnologías, para que tengan una idea, por ejemplo, en un informe de McKinsey de hace unos años, se estimaba que la inteligencia artificial iba a invertir en este año 10.000 millones de dólares, y hoy, concretamente, hay 98.000 millones de dólares invertidos. Entonces, la potencia que tiene y cómo va creciendo por ahí, a veces es impensado, pero en pocos años ya se dispara. Y bueno, una reflexión mía que pasó en el pasado, no sé, la colonización de América, etcétera, pasa en el futuro, lo que se habla de Marte, de los que van a llegar, pero lo concreto es que los primeros que llegan al nuevo mundo, los que tienen este acceso, son los que tienen las ventajas, se quedan con las ventajas. Así que, nada, muchas gracias por el tiempo, por escuchar, y bueno, lo dejo a Cris para seguir y profundizando los conceptos. Muchas gracias. Hola. Muy, muy interesante. Tenemos muchas preguntas para el final, así que para que vayas preparando. Ahora lo dejamos a Cris para que continúe ampliando un poco. Cris, vos nos vas a hablar de cómo afecta justamente todo esto que contaba Nico, ¿no? Lo que se viene en el futuro. Así es, así es. Bueno, Así te dejamos para que nos bien, hables un poco más. bien. Bueno, ante todo, un gusto verles. Muchas gracias por la invitación. ¿Están viendo pantalla? Sí, perfecto. Me voy a presentar, soy Cris Meniu, soy conferencista internacional, he dado más de 120 conferencias a nivel global. La última fue en el el mes pasado, el mes de junio, en Colombia, y durante 10 años he estado trabajando en todo lo que está relacionado a la tecnología, y en estos últimos 2 años, principalmente con la creación de la Fundación de Educación Espacial Space Kids, estamos trabajando en todo lo que es relacionado a la educación espacial y la tecnología. Adicionalmente, para contarles, mi trabajo como conferencista internacional me ha dado la posibilidad de que la ONU me premie como embajador para la paz. Además, estoy como director de algunas instituciones como la Metaverse Business School en España. Estoy como director de la empresa 2020 Group en Dubái, y soy profesor de algunas universidades aquí en Argentina, de la UCES, y a nivel Latinoamérica les podrían mencionar un par, pero les puedo mencionar algunas: Andina y UPB. Bueno, hoy concretamente, como decía Nico, el mundo está pasando por una situación de cambio. Y desde el año pasado, desde que Mark Zuckerberg anunció eventualmente el tema del metaverso, muchos se confundieron y algunos creen, hasta el día de hoy inclusive, que todo esto que se viene es una creación de Facebook. Lo que sí es real y puntual es que, en efecto, lo que está viniendo, Mark Zuckerberg lo leyó entre líneas y dijo: vamos a adelantarnos antes que el resto. Simplemente fue como adelantarse y anunciar de que ellos querían ser la primera empresa en el metaverso. No por un tema de que son los dueños de esta idea, ¿no? Porque esto ya se viene hablando desde antes del 92, de esa novela que todos deben haber oído nombrar, No Crash. Se viene hablando antes de esto. Inclusive Kelly, el fundador de la revista Wired, hablaba de un mundo sintético y de un gemelo digital del planeta Tierra. Esta es la razón por la cual todos nosotros nos tenemos que preparar, no para un cambio económico solamente, sino para un cambio
de mentalidad y de concepción en cuanto a cómo concebimos la realidad. Una realidad que en efecto nos trae consigo un montón de oportunidades, pero sin duda un montón de desafíos que cada uno de nosotros tenemos que abordar de forma personal. ¿Por qué es una era sintética? Eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos con la presentación, pero cuando hablamos de economía 3.0, particularmente en mi caso, durante los últimos 10 años, como les comentaba, estuve dando conferencias por muchas partes del mundo y siempre hablaba de la industria 4.0 que se comenzó a gestar en el año 2006 con una idea de Jeremy Rifkin que se la planteó Angela Merkel y que luego, en el año 2016, el Foro Económico Mundial vaticinó que íbamos a la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico. Como una síntesis de lo que iba a ser la economía, pero también ya una economía que traía una afectación en la transformación de lo que es el ser humano. O sea que ya no hablábamos de una transformación económica, sino que hablábamos de una transformación humana. Cuando viene todo este concepto de lo que es el metaverso, la palabra metaverso es más allá del universo, pero la realidad es que no es más allá del universo, es más allá del ser humano, porque vamos a poder desdoblar el cuerpo físico, vamos a poder por primera vez en la historia independizarnos del cuerpo físico. O sea, es decir, nuestro cerebro se va a independizar del cuerpo y vamos a terminar siendo conciencias en mundos virtuales. Estoy proyectándome, obviamente, de aquí a los próximos 30, 40 años, porque todavía para hablar de lo que es metaverso necesitamos por lo menos 1000 veces más poder computacional del que actualmente hoy tenemos. Cuando hablamos de algunas cositas, por ejemplo, que hacen a esta economía sintética como interesante, es que no solamente vamos a tener economía sintética porque vamos a tener una propia economía, que es la economía denominada metaverso, sino que también en la realidad ya comenzamos a ver cómo la era sintética empieza a tomar forma. Por ejemplo, hoy a la mañana antes de levantarme pensaba justamente esto, de que antes de hablar con ustedes, yo la leche que tomo no es una leche de vaca, es la leche que obviamente no es leche, que es la Noco, ¿no? Que es una leche que es de vegetales. Y eso también es sintético. Y hoy, en la actualidad, hay más de 2000 productos que están usando nanopartículas e inclusive más de otros 200 productos a nivel mundial que están, por ejemplo, utilizándose harina de cucarachas, gusanos, entre otras cosas, que hacen que justamente nosotros digamos, eso también es sintético. Y economía 3.0, como les decía, para resumir, es porque antes tuvimos, en los primeros 200 años de economía, una economía física concretamente. Y después pasamos, en los últimos 20 años, a hablar de una economía digital. Y hoy estamos en las puertas de lo que va a ser esa economía digital. Una economía, sintética. Una economía sintética que trae consigo un montón de desafíos que no son solamente humanos, sino que tienen que ver con la cuestión económica, que es lo que mucho se está vendiendo, ¿sí? Cómo posicionar a las marcas. Pero tenemos que tener en cuenta que hoy cuando hablamos de marketing 5.0, ya no estamos hablando del ser humano, estamos hablando de cómo las tecnologías van a ayudar a que el ser humano pueda vender más o que las empresas puedan facturar más. Y de qué manera nos vamos a tener que hibridar con la tecnología. Y ese era el concepto un poco de lo que trataba de vender la industria 5.0, que consigo trajo un montón de ideas, como por ejemplo que el espacio y ahora también el metaverso van a ser las bases justamente de ese futuro, donde la mayor característica que cada uno de nosotros vamos a tener que desarrollar es qué propósito le vamos a poner a ese nuevo mundo que vamos a vivir. En el mundo que hoy tenemos y que está desapareciendo porque todo se está desmoronando y todo se está prácticamente muriendo, comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, una época donde veíamos pleno empleo, porque después de la caída no de la guerra empezamos a ver que la gente necesitaba tener hijos, que las fábricas necesitaban empleados, el mismo sistema educativo se encargaba de adoctrinarnos a través de un método prusiano, ¿no? Que es un método donde prácticamente la repetición es la materia. La gente terminaba de trabajar durante 20 años y se jubilaba y moría a los 5 años, entonces no había un problema de pensiones, no teníamos un problema justamente de la mala distribución de ingresos, porque después de la caída, digamos, de la guerra, nosotros comenzamos a ver como que había una mayor distribución de la riqueza, comenzamos a ver un crecimiento de la clase media era necesaria, teníamos como una pirámide evolutiva donde los que estaban arriba, los que estaban en el medio estaban en el medio, los que estaban abajo, pero los que estaban abajo podían ascender a clases más altas. Pero ¿qué pasa? Con relación a esa evolución que vino, ¿no? con la Segunda Guerra Mundial, donde apareció el concepto no solamente de pensiones, de clase media, empezamos a ver el concepto de globalización, que se termina de acentuar puntualmente luego de la caída del muro de Berlín en el año 1989.
que luego de todo eso se podría decir que era un comercio de lo físico, un comercio donde lo que prevalecía era el intercambio de bienes y servicios que eventualmente daba como un lineamiento hacia dónde iba a ir el ser humano. Una economía que, como les contaba en un principio, comienza siendo física, comienza a generarse a través, por ejemplo, del trueque. Estamos hablando de la época de los romanos, ¿no? Donde el trueque y la confianza al dar la mano eran como lo que prevalecía, pero que empieza a puntualizarse y a concretarse en materia de, bueno, démosle una cuestión formal, ¿no? Con las revoluciones industriales, ¿no? ¿Y por qué? Porque las revoluciones industriales mostraban quién iban a ser los líderes, o sea, quiénes iban a crear industria, y después los consumidores iban a ser como los que iban a estar debajo de los creadores de las industrias o las revoluciones industriales. Eso lo vimos en la economía física como tal, pero en la economía digital, que comienza con la aparición de las plataformas, estamos hablando a mediados del 2000 aproximadamente, empieza a haber ya no solamente una economía física, sino que se empieza a generar como una realidad física, mitad física y mitad digital, de la cual a partir de ahí viene como un cambio exponencial en cuanto a todos estos cambios de que, por ejemplo, puedo comprar, vender, y que durante la situación sanitaria nosotros vimos que ya un 30% de todos los empleos necesariamente pueden ser llevados a través de la virtualidad, y que un 30% de los trabajos no van a volver más a ese plano que hoy podemos decir que es lo digital. Y a partir de ahí, con respecto a ese mundo que se viene, nos trae consigo la oportunidad de decir, bueno, ante la situación que estamos viendo hoy, que todo se está automatizando, y que de hecho una de las características que mencionaba Bloomberg este año es que ya no hablábamos de automatización, sino de hiperautomatización, que trae ese desafío de decir, bueno, si todo se está automatizando, si las carreras están quedando obsoletas, si necesitamos tener en cuenta hoy que ya no es tanto aprender, sino aprender y desaprender, como decía Alvin Toffler, y que la capacidad de inteligencia de cada persona no radica en la repetición o justamente en el almacenamiento de información, sino en tener toda la información a disposición de uno y saber seleccionar exactamente qué es lo que mejor me conviene. Y en esa selección se podría decir que está mi inteligencia, según cómo selecciono y según cuán rápido me desprogramo de la información, porque la información hoy se duplica cada 73 días y en el año 2030 se va a duplicar cada 12 horas. Eso implica que el conocimiento, como decía Bauman, se está volviendo líquido, pero lo que no vio Bauman es que ya no estamos en una era se podría denominar que es líquida, sino que es una era gaseosa, porque hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar atrás, y pasado mañana podemos estar de vuelta adelante. Y eso significa que no tenemos una continuidad. Y en ese mundo líquido que mencionaba él, era algo continuo, pero lo que estamos viendo hoy con esa crisis que estamos teniendo a nivel climática, con esa crisis a nivel económica que está generando obviamente la situación bélica, y sin contar también la crisis que está viniendo, que es la crisis existencial. ¿Para qué estoy y cuál va a ser mi función en la vida? Porque si vamos a una era donde la economía sintética va a poder no solamente permitirme que en 10 años cada uno de nosotros tenga un gemelo digital, y eso implica que vamos a tener como un colaborador las 24/7, que nos va a ayudar justamente a trabajar, nos va a ayudar a buscar la información, pero teniendo en cuenta una cuestión que es importante mencionar y cabe destacar, que puede pasar que terminemos de perder la última de las habilidades que no tenemos que perder, que es la toma de decisiones, porque si analizamos bien en cada economía, hubo como un reemplazo en el ser humano. En la economía física vimos cómo la robótica nos reemplazó en la fuerza. En la economía digital comenzamos a ver cómo nos comenzaron a reemplazar los aparatitos que en principio nos decían que iban a ser una extensión de nuestro cerebro, pero yo diría que es una extensión de nuestro cerebro cuando nos potencia nuestro cerebro, pero no cuando nos limita la capacidad de hablar, no cuando nos limita la capacidad de seleccionar, no cuando nos limita digamos, el pensamiento que se vuelve radicalizado, o sea, que no nos permite una amplitud de pensamiento, y nos limita también en la cuestión emocional, porque si bien nos comunica a nivel de que podemos estar hablando a distancia, pero la gente está reemplazando lo emocional por lo digital. Y eso en parte está quitando el empoderamiento humano que tanto se pregona que en la quinta revolución industrial, si es que hay una quinta revolución industrial y no viene directamente de la era sintética, que se va a comer a todo el ámbito físico, puede pasar que siga siendo importante justamente relacionar, bueno, todos estos conceptos, ¿no? Pero si no, creo que esa economía digital nos pone de vista de las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Las cosas que tenemos que hacer es, bueno,
A principios del año 2000 aproximadamente, muchos especialistas decían, se viene la era digital, todo se va a vender por Internet, y mucha gente se reía de eso, decía, nunca va a pasar, ¿para qué voy a poner mi empresa en Internet? ¿O de qué me serviría tener una página web? Si la gente me viene a comprar en el ámbito físico, hasta mi misma familia, me acuerdo que a principios del 2000 me decía, no, nosotros tenemos nuestra empresa de más de 30 años, ¿para qué vamos a tener una página web? Y yo les decía, no, la página web les va a abrir las puertas no solamente en Argentina, sino en América Latina, y les va a permitir inclusive si piensan exportar, porque hoy es el presente, no es el futuro. Se los decía a principios del 2000. Bueno, 20 años más tarde me doy cuenta que no estaba muy equivocado con ello, porque hoy todos los que no tienen una apariencia en el mundo digital no existen. Y todos los que en el ámbito comercial no tienen una buena imagen comercial prácticamente están fuera de competitividad. Y lo que generó la era digital era que más del 50% al comienzo de la era digital, que no se supieron adaptar en esta era digital, desaparecieron. Muchos speakers justamente hablaban del caso de Blockbuster o de otras empresas más también que no entendieron que la economía se tenía que fusionar con la economía digital. Y es lo que va a pasar justamente con la economía sintética, que si no empezamos a tener ese concepto de que necesitamos eventualmente tener como una planificación de cuál va a ser nuestra estrategia en esta economía sintética, probablemente nos quedemos afuera de ese mercado y no seamos hacedores, como supuestamente es lo que nos trata de vender la web 3.0 cuando habla de que ya no vamos a estar dependiendo de los data centers, que son prácticamente los que son dueños de nuestros datos y que simplemente nos limitan a ser consumidores en un ámbito digital, donde prácticamente los grandes dueños de nuestras decisiones, y ahí es donde yo les decía que es lo último que tenemos que cuidar de no perder, son las plataformas que nos dicen qué tenemos que consumir y qué tenemos que dejar de consumir, ya sea porque nos ponen chatbots para que nos recomienden algo o porque nos radicalizan el pensamiento y no nos dejan elegir. En la economía digital, eso lo estamos viendo hoy, pero en la economía sintética, al tener un gemelo digital que va a poder saber nuestra pulsación cardíaca, que va a poder saber inclusive en algún punto de la historia qué estamos pensando y nos va a compartir también su experiencia de cómo mejorar ese pensamiento. O sea que nos vamos a hibridar con ese gemelo digital, que de algún punto, si nosotros nos deshumanizamos, la toma de decisiones, que es lo último que nos queda como poder humano, va a quedar en mano de lo sintético, va a quedar en mano de las inteligencias artificiales, que dentro de lo que va a ser el metaverso, más del 80% de lo que hace a la realidad sintética va a estar basada por la inteligencia artificial y por el blockchain, que prácticamente también va a ser controlado por lo que es la inteligencia artificial. Hoy la economía digital, prácticamente más del 50% de la misma, está llevada en el ámbito de la inteligencia artificial y a su vez todo lo que es economía física se está consumiendo por la economía digital y lo mismo va a pasar con la economía digital con la sintética. La sintética va a absorber a la digital y va a permitir que todo sea manejado por la inteligencia artificial, dejando al ser humano en un rol que si no se potencia en la parte emocional, si no se potencia, como dice hoy Harvard Review, en estas habilidades que ya no son blandas, sino que son habilidades duras, como por ejemplo el pensamiento crítico, con todo lo que tiene que ver el trabajo en equipo, con todo lo que tiene que ver la inteligencia emocional, no solamente cómo me llevo conmigo mismo, sino cómo me llevo con el resto, va a lograr sin ninguna duda de que si trabajamos eso, nos pongamos en la posición de ser prosumers en esta era sintética y en esta economía 3.0, donde prácticamente yo puedo ser ese creador de contenido. Y en esa cuestión industrial que nosotros teníamos hasta el día de hoy, nosotros veíamos productores y trabajadores, pero en esta era post-industria vamos a ver creadores de contenido y consumidores. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que el motor de esa economía que se viene es la pasión y la imaginación, que son como los assets o son las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar si queremos ser prosumers en una economía donde vamos a tener a nuestra disposición por ahí también la habilidad de crear contenido con un bajo costo. ¿Cuál es la diferencia que va a traer esta era sintética con diferencia de las otras anteriores? Que en la diferencia principal, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en las películas, en los años 80, yo quiero hacer una película en la economía física, me costaba más de 10 millones de dólares para hacer una película de Hollywood, ¿no? Cuando vino la economía digital, nosotros vimos que esa película disminuía en costos porque automatizaba muchos procesos que hacían que yo necesitara muchas luces, mucha gente. Entonces, de pasar a 10 millones, ya con 1 millón lo podíamos lograr. En la era sintética, nosotros tenemos, por ejemplo, aplicaciones como Synthesia, que nos puede hacer contenido por $50 solamente por mes. Para que vean cómo se ha reducido el costo de hacer películas o contenido. Pero obviamente a ese contenido le tengo que dar como una individualidad
y ser auténtico, que eso es algo que la economía digital nos está quitando un poco de juego, porque nos está de alguna forma diciendo, ustedes para vender tienen que hacer lo que los demás hacen, entonces están siendo parte de una comunidad que repite las mismas tonterías o repite las mismas cosas, porque si son auténticos van a quedar afuera. En la era sintética, nosotros tenemos que sí o sí priorizar lo auténtico, pero sí trabajar en comunidad, porque lo que le va a dar valor a ese Internet, que ya vamos a decir que va a ser un Internet cuántico, y esa web 3.0, que estaba manejada e impulsada por el blockchain, va a ser un Internet del valor y un Internet de la confianza, porque no vamos a necesitar intermediarios, porque el mismo sistema, en efecto, se va a encargar de darle fuerza a esa nueva realidad. Dentro de esa nueva realidad, nosotros ya tenemos que sacarnos de la cabeza que estamos físicamente en un lugar, que somos, digamos, argentinos o chilenos o americanos. No, somos ciudadanos globales. Y cuando tengamos la posibilidad, no de conectarnos por WhatsApp, sino de conectarnos a través de los avatares, el concepto de Estado-Nación no solamente va a ponerse en jaque por lo que va a significar la economía en el metaverso o en la economía sintética, donde todo lo que yo genere no va a parar en mi estado, sino que va a parar justamente en una base de datos que va a estar distribuida y que va a permitir que yo pueda manejarme con assets que no existe, que pueda manejarme con cosas que pueda comprar y vender, que son los denominados NFTs, que hagan que justamente los estados digan, tengo que crear mi propio NFT o voy a tener que crear mi propio, digamos, mi propia criptomoneda, como ya lo está haciendo China y lo está haciendo Estados Unidos, e inclusive la Unión Europea está analizando de tener un euro digital, porque probablemente se vean afectadas esas ideas que comenzaron a darle fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, como el concepto de que el Estado-Nación era fuerte porque los bancos centrales manejaban el capital y distribuían justamente a través del ingreso de impuestos todo lo que era la seguridad social, jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera, que hacía que tuviésemos una estabilidad social. En una era donde hablamos ya no de una globalización de los mercados, sino que hablamos de una globalización de la inteligencia, y que hablamos de que la conectografía, que no es una geografía política que nos comunica porque somos argentinos o brasileños, sino que la conectografía no es geografía política, la conectografía es cómo me comunico a través de Internet, el comercio se maneja a través de ciudades, y esas ciudades manejan ya un concepto que pasa a reemplazar a los países, que son las megalópolis inteligentes, que son justamente ciudades que se fusionan a través de la co-creación, la co-innovación y la coparticipación. ¿Cómo prepararnos para esta era sintética? Principalmente diría que crear la comunidad iberoamérica del metaverso es lo más importante, porque si no vamos a ser consumidores de las ideas que vengan de China o de Estados Unidos, que son los que más están poniendo fuerza e invirtiendo en esta economía, que según lo dice el Foro Económico Mundial, en el año 2030 va a tener un valor como el PIB de Francia, y en el año 2045 probablemente estemos hablando que si las cosas son como las están pronosticando, tenga un valor superior a la economía física. Y ahí está el desafío que cada uno de nosotros tiene, que tenemos que saber diferenciar lo físico de lo digital y lo sintético, principalmente en las instituciones educativas, que son las que nos tienen que impartir que esta realidad física sigue siendo importante y lo seguirá siendo porque nosotros nacimos en esta identidad digital, pero justamente los que podríamos decir que nacimos en la identidad digital porque nacimos con el celular en la mano, pero los que nacieron antes no conocieron esa realidad de entrada. Nosotros, los que somos nativos digitales, tal vez sí, ¿no? Pero los que nacieron en la realidad física van a decir, bueno, nos adoptamos toda esta cultura de lo que es la digitalización. Imagínense lo que va a pasar dentro de 15 años cuando nazcan estos chicos en plena era sintética. No van a haber conocido ni mucho menos la era física, porque van a manejarse mucho en esas cuestiones que son sintéticas, y van a tener como base por ahí un poquito lo digital. Pero por eso es importante manejarnos desde que nos metemos a estudiar cualquier cosa, desde que compartimos cosas con la familia. El objetivo es no olvidar lo físico como lo más importante, porque ahí está la base, no solamente de perdernos en los mundos virtuales y de olvidarnos que la realidad sigue siendo lo mejor que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, Cris. La verdad que yo estoy procesando, es como mucha información y es como traer un futuro que hoy es lo que decía, parece inviable o lo mismo que te podían decir de cuando hay que tener una página web o de empezar a incorporar, yo siento como
cuando las empresas tuvieron que empezar a incursionar, estar en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Cuando empezaron a decir, bueno, tenemos que tener presencia en redes, hay que vender a través de esta plataforma, y muchos sectores o muchas tipologías de empresas tuvieron como mucha reticencia, ¿no? En decir, no, no es para mí, no, no está, hasta que en el momento cuando quisieron hacerlo, cuando ya todo el mundo estaba, cuando no era solamente para un público, y ya estábamos todos en las redes, es un poco lo que decían. Quizás entraron con otra tecnología, mucho más avanzada a la que había en un principio, pero sí que les costó más también hacer esta transformación. Hay varias preguntas, pero tienen que ver un poco con eso. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hacen es, ¿cualquier empresa puede entrar al metaverso? Digo, mostraron ejemplos, Nico, vos mostrabas ejemplos de Nike, Lacoste, ¿no? Marcas de moda, digo. Sí. ¿No? Yo ¿Tiene que pienso tener que alguna sí. particularidad o hoy cualquier empresa puede decir, sí, yo quiero entrar a Sí, a tal? ver, un poco lo que hablaba en la presentación. Poder puede, el tema que yo creo que tendría que entender cómo funciona y lo que está atrás, ¿no? Como decía en la presentación, en qué invertir, en capacitaciones, en transformación digital, en innovación, todas esas herramientas te van a llevar porque una cosa es entrar y otra cosa es entrar de manera efectiva. Entonces, pueden entrar, sí, pueden empezar a incursionar, empezar a entender de qué se trata y después invertir de manera efectiva y tener éxito, ¿no? Entonces yo creo que poder puede, hay un montón de herramientas que son plataformas que están prediseñadas, se puede como navegar, pueden hacer una experiencia, pero también, por otro lado, se tienen que capacitar y tienen que empezar a entender cómo llegar ahí y cómo aplicar sus estrategias, cómo vender. Algo que no mencioné son todos los temas, los avatares, ya se están entrenando, o sea, avatares comerciales en distintas plataformas donde hay intercambio de negocios, de comercio con avatar. Entonces, para llegar a eso, ¿cómo haces? Podés entrar, pero bueno, tenés que tener todo un background atrás. Pero sí, yo creo que cualquier empresa puede entrar y puede empezar a tomar iniciativas de realidad virtual, de realidad aumentada, que los van a llevar a tener éxito o empezar a desarrollar el metaverso. Acá nos comentaba Andrea Bodnar, dice, buenos días, soy psicóloga, coincido y estimulo a pensarnos y fortalecernos como lo plantea Cris. Y sigue abajo, complementarnos y sinergizarnos es el objetivo. Me van olvidando las preguntas, perdón. El pensamiento crítico y la capacidad de decisión y de emoción es lo que nos hace únicos. Y en esto también que estaba diciendo Nico, Cris, sobre esto, bueno, ya hay algunos avatares entrenándose para venta, para comercial. Este futuro que lo plantean para el 2030, parece no tan lejos, digo, ¿no? ¿Es posible verse que en algún momento llegue más allá de crear un avatar, que exista esto que muchas veces lo vemos en películas o en series de, quizás en lugar de estar haciendo esta videollamada, que nosotros nos encontremos, pero con nosotros mismos, digo, a través de un holograma o a través de una forma que no sea un avatar, digamos, como por ahí lo vemos hoy, ¿no? El avatar que creamos algo semejante a nosotros, sino que realmente sea esto de estar charlando así, que en lugar de estar charlando así, yo te vea acá sentado en la mesa donde estoy, o vos te veas. Claro. Sí. Sí, Cris, si querés Sí, dar un ejemplo. sí, bueno, concretamente lo que dice Sil es algo que va a pasar cuando tengamos el 6G, que de hecho, dicho sea de paso, que China acaba de lanzar su primer satélite de 6G, o sea que ya los chinos están 100.000 años adelantados a todo el mundo porque ya tienen la tecnología para poder generar esto que estás mencionando. Hoy, si quisiéramos hacer algo como lo que estás preguntando, necesitaríamos sensores, ¿no? en nuestro cuerpo, ¿no? Con guantes o con un traje especial para que justamente cuando se pueda tocar a una persona en el ámbito físico, el que está con el traje lo pueda sentir, pero la persona que está, digamos, de alguna manera tocando al avatar no sentiría nada porque no tendría ese digamos, que se llama realidad áptica, ¿no? Que implica poder degustar, sentir, pero necesito sensores para eso. Ahora, lo que va a generar el 6G
que cuando hablamos de 5G, que es lo que muchos hablan, pero pocos hablan del 6G, el 5G es 400 veces más rápido que el parpadeo del ojo por segundo, pero el 6G lo que permite es generar tiempo real, ¿no? Y tener cero latencia, que eso es lo que va a ser fundamental para poder hablar de diferentes realidades y que vamos a converger con esas diferentes realidades, la realidad física, la aumentada y la realidad mixta, ¿no? Que de alguna manera esa fusión de realidades nos van a permitir después crear una propia realidad que va a ser la realidad del metaverso o una realidad sintética, donde sí vamos a poder jugar con eso, donde vamos a poder teletransportarnos y estar tocando cosas en el ámbito físico que nuestro cerebro pueda sentir, ¿no? En el ámbito donde está, o sea, si está en el ámbito, digamos, digital o sintético, lo pueda sentir porque la tecnología esté preparada para eso. Ahora hay un punto importante que la mayoría no sabe. Nosotros tenemos 2 sentidos más, no tenemos 5 sentidos. Tenemos el sentido que se llama la interocepción, que es digamos, la relación entre el cerebro y el cuerpo, ¿no? Y después tenemos otro sentido que es el sentido de cómo el cuerpo, digamos, tiene una posición en este momento y el cerebro lo detecta, ¿no? O sea, hay dos sentidos más, con esto quiero decir que con la tecnología que actualmente tenemos no es suficiente para poder hablar de la teletransportación o de la democratización del cerebro del cuerpo físico, pero vamos a llegar a un punto donde sí va a ser posible eso, donde podamos, con el poder computacional, que sí lo va a dar la fusión de la inteligencia artificial y la computación cuántica, llegar a lograr que el cuerpo sea un simple envase y como una serie de Netflix que hablaba de que iban pasando de cuerpos y que se descargaban la conciencia, bueno, eso va a ser posible. Muchos dicen, no, pero la conciencia está en los microtúbulos de las neuronas, eso es imposible. La realidad es que va a haber un poder tan importante en la inteligencia artificial que se va a saber a dónde se puede juntar todo lo que hace a la conciencia del cerebro humano y hacer una cuestión sintética de eso y una copia de eso que permita que inclusive ese avatar tenga la identidad de uno mismo y que ese avatar siga siendo uno, pero en realidad sea una copia de uno. O sea que ese escenario va a ser posible, pero como dijimos en un principio, hoy no hablamos de metaversos, sino que tenemos que hablar de protometaversos, y también tenemos que decir que ese escenario es posible en la medida que siga evolucionando el poder computacional y logremos tener el Internet cuántico. Justo Sánchez pregunta si qué viene primero, Cris, el cambio cultural o el cambio organizacional, y cómo se pueden encarar estas nuevas realidades en organizaciones rígidas. Bueno, la pregunta que hace, sí, la pregunta que hace Sí. es clave porque siempre las organizaciones han tomado más los cambios económicos más que los cambios sociales. Y hoy tenemos que primero puntualizar lo social antes que lo económico, porque si puntualizamos solamente lo económico, vamos a estar atrapados en los metaversos. Y ese es el gran riesgo, porque como dice Jason Lanier, todo lo que tiene que ver con la realidad mental y la realidad virtual es 100.000 veces más adictiva que lo que es el uso de los dispositivos móviles, razón por la cual hay que ir trabajando de forma paralela. Ok. Fran González plantea algo que bien es cierto. Hoy, como podría pasar en otro momento, esto que estamos hablando, ¿no? Como todo cambio tecnológico, el costo para poder acceder o entrar a un metaverso es un costo todavía alto. O sea, lo que él dice es muy difícil que una empresa pequeña pueda entrar a un metaverso hoy, que no sería, hoy no estaría disponible para todos. Ahora, ¿hay algo que se pueda hacer o hay alguna plataforma o hay alguna forma en que se pueda ir ingresando, quizás para empresas más chicas que quieran ir incursionando, a cuáles podrían ser los primeros pasos? Hay una plataforma que ahí estoy viendo en el chat, se llama Gather, que es muy simple, es web, es 2D, está buena como para empezar a incursionar, donde se pueden armar espacios, se pueden armar videoconferencias. Si quieren puntualmente empezar a incursionar, está buena, digamos, está buena como para verla y es concreto. Bueno, nos podés dejar ese link Sí, también, ahora les paso. y así les queda. Igualmente después esto se los pasamos a todos los que asistieron. Federico Weiss pregunta, ¿qué hay que saber programar para trabajar en todo esto? Y esa era otra pregunta que había, es, esto va a cambiar, que también lo comentó Cris, esto va a cambiar el mundo académico y profesional. Digo, como profesionales nosotros vamos a tener que, si bien también lo que decías, Cris, que los que venimos de una era que no nacimos con el celular en la mano, como viviendo todos estos cambios tecnológicos, creo que nos va a pasar lo mismo.
Me parece que somos una generación que estamos más acostumbrados a la transición o al cambio, y va a ser muy distinto de generaciones venideras, donde ya van a nacer con toda esta tecnología. Pero profesionalmente, los que sí, ya somos profesionales del ámbito que sea, vos recién comentabas un comercial, marketing, comunicación, digo, todo lo que tenga que ver con el mundo, más allá de, como pregunta Federico, digo, quién va a trabajar en la tecnología que hay detrás de esto, ¿no? Sí, ahí me gustaría hacer un resumen para que la gente lo entienda de lo importante que es la cuestión no tanto de pensar qué tecnología, sino hablar ya de reentrenamiento laboral, porque cuando hablamos de qué tecnología, en realidad es como que la gente puede pensar de que se necesitan 2 o 3 tecnologías. Acá estamos hablando de que se van a necesitar todas las tecnologías y que todas las profesiones van a poder estar dentro de esa realidad sintética, porque cuando la gente, digamos, duda de que esto va a ser posible o no, los que hacen justamente hoy el proyecto de empezar a trabajar sobre la web 3.0 le están diciendo a la gente, señores, las páginas web, muchos la adquirieron después de muchos años. Bueno, no cometan el mismo error con el metaverso, porque los metaversos van a ser las nuevas páginas web. Las páginas web van a desaparecer y van a ser directamente metaversos. Razón por la cual, cuanto antes tenemos que saber cómo se crea un metaverso o qué tecnologías son las que hacen posible esta tecnología que es denominada metaverso, para que nosotros podamos inclusive hacer los propios metaversos. En España hay metaversos que, por ejemplo, que hay una empresa española, no me acuerdo el nombre ahora, que por 4.000 a 5.000 euros te puedes crear tu propio metaverso, por ejemplo, ¿no? O sea, que no es algo imposible de pagar. Pero yo diría, antes de crear nuestro propio metaverso, entender cómo funciona esa economía. Y funciona de la siguiente manera. Blockchain es como la base económica, ¿no? Para las criptomonedas, el intercambio de NFTs o producción de NFTs, ¿no? Pero vendría a ser la parte operativa económica. Para que sea posible esa parte operativa económica necesitamos la web 3.0, que habla de la descentralización, de ahí lo mencionaba Nico con las DAO y las DeFi, ¿no? Las DAO son las organizaciones descentralizadas autónomas que van a cooperar justamente en esa economía, y las DeFi son entidades financieras descentralizadas que también operan dentro de este ecosistema. Ahora, para darle vida tanto al blockchain, a la web 3.0, a las DAO y a las DeFi, necesitamos de la realidad aumentada y la realidad virtual, que va a extraer mucho más datos de lo que hoy extrae, digamos, una red social cuando uno pone me gusta o no me gusta. O sea, que va a ser mucho más agresivo el tema de la extracción de datos para darle vida justamente a eso sintético. Y finalmente la inteligencia artificial para crear escenarios artificiales, que de alguna forma con todo lo que acabamos de mencionar va a terminar de crear ese ecosistema. Eso podríamos decir que es un resumen de las tecnologías que se van a necesitar. Sí, puntualmente, y para agregar una cosita a lo que dice Chris, básicamente es pensar la tecnología que uno quiere especializarse y a partir de ahí, bueno, hay muchas herramientas, por ejemplo, no sé, Smart Contracts, hoy la plataforma es Solidity, Python para inteligencia artificial, o sea, como la tecnología avanza también a niveles muy rápidos, entonces yo diría que la pregunta puntual, ¿qué estudiar como para programar? Es, bueno, decir, bueno, ¿qué quiero hacer? No sé, inteligencia artificial, no, realidad aumentada, realidad virtual, Unity, Unreal. Entonces son todas tecnologías que es focalizarse en una tecnología y decir, bueno, para mí, o sea, yo quiero estudiar programación puntualmente para avanzar en cierta tecnología, bueno, me focalizo en Unity. Entonces ahí empezar a desarrollar habilidades en ciertas plataformas que te van a dar la ventaja cuando esa tecnología se desarrolle. Bueno, hay varias preguntas. Vamos a ir con la última por una cuestión de tiempo y porque la verdad que podríamos estar horas hablando. Lo que yo también les propongo es, si queda alguna pregunta sin contestar, les vamos a dejar cuando les mandemos el contacto para que tengan con Cris y con Nicolás, para que puedan también contactarse con ellos y seguramente les van a poder dar más información y nada, es súper interesante todo lo que están trabajando. La última la hace, no puedo ver bien el nombre de usuario, ahí está Marcelo. ¿Cómo se hace para transformar una empresa pública para comenzar el cambio cuando cada 4 años cambia la política respecto al cambio de estrategia de marca de cada gestión? Estamos hablando, por supuesto, esto es bien local. Sí.
pero es una muy buena pregunta, me parece, porque esto que vos decías de poder crear, ¿no? De poder llevarlo a algo más global, de poder desaparecer estas, es cierto que hoy por hoy es un limitante y que necesitaríamos leyes que nos avalen a poder encarar este cambio con algo un poco más grande. Sí. ¿Quieres, Nico, empezar o Sí, empiezo? bueno, nada, un comentario, ¿cómo va a cambiar la política? Y yo creo que básicamente lo que va a cambiar son las generaciones, van a cambiar la política, van a exigir transparencia, el tema, bueno, blockchain ya se está aplicando en diferentes políticas públicas, entonces yo creo que va por ese lado, no creo que vaya a ser una exigencia, o sea, vaya a ser una acción de los políticos en curso, digamos, sino va a ser una exigencia del otro lado, de la comunidad, de la gente que va a decir, bueno, necesitamos transparencia, necesitamos, se va a empezar, o va a ser una ventaja para mí va a ser una ventaja de algún, no sé, de algún candidato, digamos, diciendo, bueno, voy a ir por este lado porque me parece que es más transparente, va a dar pautas. Entonces, por ahí yo creo que va por ese lado el tema de políticas públicas puntuales. Pero sí, hay un montón de ejemplos de blockchain aplicado, de ya metaversos que, por ejemplo, países chicos como Barbados se empieza a meter en Decentraland, por ejemplo. Son ciertos matices que van apareciendo y por ahí lo marcan como diciendo, bueno, este estado es transparente, este estado o esta política pública es transparente porque está sobre una blockchain, porque se registra cada movimiento. Entonces, para mí va por ese lado, no creo que sea una iniciativa de políticos actuales, sino va a ser una exigencia de las nuevas generaciones. Sí, y para complementar lo que dice Nico, creo que en la región tenemos un caso de éxito en materia de educación que nos puede dar como un razonamiento de por qué tiene que haber como una continuidad independientemente de la ideología política o del partido que esté ejerciendo política en ese año, ¿no? Que es el Plan Ceibal. Independientemente de que se ha ganado la izquierda, la derecha o los conservadores, o sea, el Plan Ceibal sigue activo. O sea, que tiene que ver también con un tema de mentalidad y con un tema de visión, ¿no? De país, que tiene que ir por arriba de la política. Cuando la política se pone, ¿no?, como medio de cambio, bueno, ahí estamos en error. O sea, lo que tenemos que hacer es pensar en una política que nos beneficie por arriba de las ideologías, que eso es lo que va a hacer justamente lo que dice Nico. Por ahí las generaciones que hoy se los denominaría la generación de cristal, que son todos los chicos que tienen menos de 15 años, esos chicos yo creo que van a tener una sensibilidad que hoy ninguno de nosotros tiene, y una forma de colaborar que ninguno de nosotros tiene, porque toda esta economía que se viene es una economía que ya no es el que se la sabe gana, sino el que se la sabe no es el que se la sabe gana, sino el que sabe compartir es el que sabe ganar. Y el que genera equipos de colaboración es el que sabe ganar. Es una mentalidad que es muy diferente a la mentalidad de la cual nosotros fuimos inculcados desde chicos, que nos decían, tienes que ser el mejor, tienes que sacarte las mejores notas, ser más que los demás. Y en realidad hoy esa mentalidad, con todo lo que se viene, que lo estamos viendo inclusive en los videojuegos, donde los mismos chicos se cuidan dentro de la comunidad para que haya buenos tratos, no haya discriminación, o sea, sin tener una política dentro de los videojuegos que uno diga, bueno, hay como una política de no discriminación, de igualdad, de generación de oportunidades, o sea, y esos son los que van a tener la posibilidad de tomar las decisiones de aquí a unos próximos 20 años, o sea que la esperanza está en la generación de cristal y, bueno, obviamente nos van a terminar enseñando cómo hacer política, cómo hacer tecnología y cómo soñar. Bueno, chicos, la verdad que ha sido un placer. Yo creo que vamos a hacer si les parece y si están de acuerdo, vamos a hacer una versión 2 de esta charla, pero quizás metiéndonos en temas más puntuales porque, nada, me parece que hay muchísimo que todavía no sabemos, muchísimo que está bueno el intercambio y las otras miradas para ir construyendo este futuro. Así que muchísimas gracias a los dos por el tiempo, por acompañarnos hoy. Y gracias a todos los que se sumaron, a todos los que estuvieron acá compartiendo sus inquietudes. Les vamos a hacer llegar, como les decía, el video para que todos lo puedan ver y los datos de los chicos para que también queden en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Sil. Y estamos en contacto todos. Muy buena semana. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por el tiempo. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.